En este día lunes vamos a conversar sobre el tema Baal Peor y vamos a hablar sobre lo que implicó esta experiencia para el pueblo de Israel. Y si no la recuerda todavía a qué se refiere, no se preocupe, acá vamos a comentarla. Nuestro pastor Dani Perla nos ayudará a ver algunos elementos de las lecciones espirituales que debemos aprender y que los israelitas debieron haber aprendido también en su momento. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos porque cada lección que encontramos en tu palabra nos habla directamente a nosotros que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Ayúdanos a apreciar estas lecciones y a aplicarlas a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la sección, pastor, en el que el profeta Moisés, el gran líder y legislador Moisés, está hablando sobre la historia, parece que les recuerda también algunos otros incidentes, algunos otros momentos en los que Israel fracasó, para que ellos comprendan la importancia de lo que ya el día de ayer usted nos explicaba, mantenerse fieles a la ley de Dios. Y uno de esos momentos de fiasco que encontramos es justamente Baal Peor. ¿Qué sucedió en Baal Peor? Usted tal vez no lo recordará, o tal vez sí, y fue el momento en el que se introdujo a mujeres que eran idolátricas, que practicaban la idolatría, y arrastraron a una gran cantidad de pueblo a la idolatría. Este es un breve resumen, pero pastor, de esa experiencia, de lo que le pasó al pueblo de Israel, para que nos pueda comentar, ¿qué lecciones espirituales debieron haber aprendido de esa terrible experiencia? Muy bien, yo creo que Baal Peor fue otro de esos días oscuros en la historia del pueblo de Dios. Fue un día muy triste. Esta historia la encontramos en Deuteronomio, más bien en Números, el capítulo número 25, ya que el libro se llama Números. Ahí encontramos esta historia, y lo que tenemos es ese momento cuando miles de personas, dice la Biblia, se levantaron a fornicar. Tremendo. Se levantaron a prostituirse, aprovechándose de las debilidades humanas. Satanás puso este pensamiento de lujuria, puso estos deseos carnales en los que pertenecían al pueblo de Dios, y esto llegó a significar que Dios tuviera que tomar acciones, y 24,000 personas murieron a causa del juicio que Dios hizo contra ellos. Recordamos, y aquí yo quiero unir lo que habíamos estudiado en las primeras lecciones, cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y les decía: ustedes van a matar a niños, a mujeres, y dábamos la explicación por qué Dios estaba mandando al pueblo de Israel a arrasar con esas naciones, con esas personas, parecían tan inocentes. Lo que pasa es que Dios estaba haciendo juicio en ellos por medio de su conducta que habían tenido, y aparte de eso, previniendo que en el futuro el mal continuara. Y ahora el pueblo de Israel está haciendo lo mismo, por lo cual Dios había destruido a las naciones vecinas. Así que Dios no podía quedarse tampoco con su pueblo pasivo, sino que Dios vino, tomó acción, y perecieron muchos en el pueblo de Dios. ¿Qué lección? Y tal vez esta es la pregunta que nosotros traemos ahora. ¿Qué lección podemos aprender nosotros de esta historia? Miren, tristemente, por lo de Baal Peor, más bien voy a expresarlo de esta manera: el pueblo no pudo entrar a Canaán en el momento que debían hacerlo. Tristemente, eso demoró que el pueblo de Dios entrara, porque el pueblo de Dios tenía la bendición. Recordemos que antes de eso se había intentado maldecir al pueblo de Dios, pero Balaam dijo: no puedo maldecirlo porque Dios está con ellos. Ellos están obedeciendo, están cumpliendo. Así que lastimosamente, inspirado por Satanás, él dijo: la única manera que podemos hacer para poder levantar, para poder quitar la bendición de Dios de ellos, es induciéndolos a pecar. Y ahí es donde entonces mandaron un ejército de mujeres que sin escrúpulos, que no tenían los principios de la santa ley de Dios, para que se metieran con los hijos de Israel, y ahí ellos hicieran este pecado delante de Dios. ¿Cómo
¿cómo pasa esto? Uno dice, ¿cómo al pueblo de Dios le puede suceder esto? Y recuerden ustedes, el asunto es que somos seres humanos en primer lugar. Tenemos naturalezas pecaminosas, naturalezas caídas. Y si nosotros nos descuidamos un momento del estudio de la Biblia, de la oración, somos capaces de hacer las peores cosas. Aquellas cosas que condenamos en otras personas, aquellas cosas que leemos en las noticias y nos asombramos. Cuidado, también usted y yo las haríamos si no fuera por el poder de Cristo que nos ayuda para no hacerlas. Wow. No podemos confiarnos nunca. En otra lección que podemos extraer, hermano Gerson, es que hay un mundo físico y un mundo espiritual. Sí, así es. Esa fornicación física, que usaron su cuerpo para la fornicación, también nubló sus sentidos espirituales y fue la puerta de entrada para la idolatría, porque uno no puede comer cualquier cosa, ver cualquier cosa, vestirse de cualquier manera sin que eso le afecte su espíritu. Entonces la lección que aprendemos es, por eso Dios es un Dios que es muy detallista y nos dice, mira, come esto, de esto no bebas, haz esto, haz lo otro. Dios es muy detallista porque lo que a nosotros nos impacta en el plano físico también tiene un impacto en el plano espiritual. Eso me recuerda mucho una frase, si no mal recuerdo, de Blaise Pascal, en pronunciación como nosotros lo hacemos aquí en español, que decía, quien no actúa como piensa, terminará pensando como actúa. Las acciones nos van a terminar arrastrando también porque, como usted decía, en nuestras naturalezas está esto. Pastor, entonces, ¿cómo podemos someter nuestros pensamientos y nuestros cuerpos a Dios de tal manera que podamos aprender de esta experiencia, también de las experiencias pasadas que seguramente hemos enfrentado ya nosotros, a fin de que a partir de ahora podamos mantenernos fieles al Señor, que sabemos el Señor es misericordioso y quiere darnos su ayuda en todo momento? ¿Cómo podemos someternos a Dios? Muy bien, tenemos que reconocer que hay una manera. Creo que el día de mañana vamos a estudiar un poco más una acción que ocurrió para detener esa tragedia de Baal Peor. Dios siempre tiene sus hijos fieles, pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y otro grupo? Entre el que cae y el que se mantiene en pie. No es que el que se mantiene en pie no tiene tentaciones. No, claro. Todos tenemos tentaciones, especialmente si usted está siguiendo a Cristo, el diablo lo va a tentar, el diablo va a llegar, porque usted pruébelo, conságrese al Señor, ore más, lea más la Biblia, vaya más a la iglesia. Note que el énfasis está en más, porque usted dice, no, yo oro, pero una vez al día, una vez a la semana, lee la Biblia, pero una vez al mes. No, es orar más, leer más la Biblia, asistir más a la iglesia, compartir más la palabra de Dios. Ahí va a ver usted, vendrán las tentaciones del enemigo, pero precisamente el hacer más las cosas que mencioné antes son las que nos ayudarán para resistir y presentar delante del enemigo un escrito está, de tal manera que él no pueda tener acceso en nuestras vidas para llevarnos e inducirnos a pecar. Bueno, entonces ya sabe, ahí está el consejo y nuestro pastor nos recuerda lo que necesitamos hacer más y más todos los días. Pastor, creo que le vamos a pedir que ore también por nosotros, porque todos estamos en esa lucha, pero que el Señor nos fortalezca en esta batalla espiritual, porque recuerde, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y lo vemos palpable en cada episodio del Israel, de la historia, pero también lo vemos palpable en nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos fortaleces a través de Jesucristo. Reconocemos hoy que tenemos naturalezas humanas caídas, que si no fuera por tu gracia, Señor, podríamos hacer las peores cosas. Le pasó al pueblo escogido, nos puede pasar a nosotros. Te pido que nos ayudes para mantenernos confiados, humildes delante de ti. Te pido, Padre, que también nos perdones como perdonaste al pueblo, que si alguien tuvo gran luz y ahora está en gran tiniebla, que pueda volver, pueda recapacitar y saber que siempre hay oportunidad, que todavía la puerta de la gracia está abierta para regresar al mejor camino. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.